Bueno, entonces lo más importante que necesitamos saber en el mundo de la chocolatería es templar el chocolate, pero saber que no todos los chocolates se tiemplan o que no todo es chocolate. ¿A qué voy? Normalmente hemos consumido productos desde la niñez a lo que le llamamos chocolate, pero que realmente no tienen nada que ver con el chocolate, porque son un montón de azúcares, un montón de grasas, saborizantes y colorantes, que realmente si leemos bien el empaque hay una letra pequeñita que dice sabor chocolate. Eso quiere decir que no tiene cacao, que es de donde sale el chocolate, o que sus sólidos de cacao son muy pocos. Para considerarse chocolate tiene que tener como mínimo 33% de sólidos de cacao. Entonces, cuando entendemos esto, que hay unos chocolates coberturas, que son estos chocolates los que tenemos acá, o estos chocolates masa glacé o de repostería. Estos chocolates simplemente se funden y se empiezan a utilizar. Muchos dirán, bueno, es mucho más práctico. Sí, pero perdemos todas las cualidades tanto gustativas como nutritivas que trae el chocolate. Por ejemplo, estos chocolates al ser solo manteca, azúcar y saborizantes no nos aportan realmente sabores, mientras que cada uno de estos chocolates, al tener diferentes porcentajes de cacao, de ser de diferentes regiones, de ser de diferentes países, nos aportan unos sabores gustativos bien importantes y bien interesantes. Eso es bien importante tenerlo en cuenta antes de introducirnos al mundo de la chocolatería. Cuando ya entendemos que tenemos los chocolates tipo cobertura, que son los chocolates que usamos en el mundo de la chocolatería o la chocolatería fina, vamos a encontrar que tenemos tres tipos de chocolate que comercialmente hemos hablado de ellos. ¿Listo? Pero antes de todo esto, yo quiero que sepamos por qué es importante templar el chocolate. ¿Vale? El chocolate real, como ya lo hemos venido hablando, tiene sólidos de cacao, que en su gran mayoría son manteca de cacao, y la manteca de cacao tiene unos cristales que al fundirse este chocolate pierde su estabilidad y tenemos que recristalizar este chocolate o templarlo, como también lo llamamos, para que estos cristales de la manteca de cacao se vuelvan a unificar y nos den crocancia, brillo y no se funda tan fácil en la mano este chocolate. Y que no vayan a quedar esas vetas que a veces vemos en los bombones de chocolate, que cuando vemos vetas en nuestro chocolate es porque el chocolate quedó mal templado. ¿Listo? Eso es lo importante de por qué debemos templar correctamente nuestro chocolate y donde a veces tenemos muchísimas falencias. Entonces, como les venía hablando, tenemos diferentes tipos de coberturas de chocolate como lo hemos hablado y tenemos los chocolates blancos, los chocolates de leche y los chocolates oscuros o los chocolates negros, que son de más alto porcentaje de cacao. Estos son los tres tipos de chocolate que hemos conocido toda la vida. Pero también hace poco salió un nuevo sabor de chocolate y es este, que es el chocolate rubí, el chocolate rosado, que hasta el momento hay un par de compañías que lo están utilizando, que lo están manejando. Lo más interesante de este chocolate es que este chocolate no tiene ni colorantes ni saborizantes artificiales. Es realmente un cacao específico con un proceso específico que nos da esta tonalidad rosada y nos da unos sabores bien particulares. Yo lo considero que podríamos ubicarlo en la mitad de estos dos chocolates porque tiene sabores muy familiares a estos dos. Y también nos aporta mucho sabor a frutos rojos, frambuesa, mora, arándanos. Tiene sabores muy frutales, muy aromáticos y muy florales he encontrado con estos tipos de chocolate. Pero en estos cursos, en este curso de chocolatería no vamos a aprender a templar este chocolate que básicamente se templa muy parecido a este otro. ¿Por qué? Este chocolate no lo vamos a usar sencillamente porque no es muy comercial hasta ahorita y no es fácil de conseguir en Latinoamérica. Mientras que estos tres son los chocolates más conocidos y más comerciales en el mercado. ¿Listo? Cuando ya entendemos esto, también les quiero hacer la colación que el chocolate blanco, aunque muchos no lo consideran chocolate, yo particularmente sí lo considero chocolate, porque un buen chocolate blanco, primero yo les invito a que se fijen que el chocolate blanco no sea tan blanco, porque cuando el chocolate blanco es tan blanco es porque realmente tiene colorantes, porque el chocolate blanco tiene azúcar, leche en polvo y manteca de cacao. La manteca de cacao no es blanca, la manteca de cacao tiene un color hueso y es pues muy familiar a este tipo de chocolate que me gusta utilizar a mí.
Este chocolate tiene un 33% de manteca de cacao, por eso lo podemos considerar como chocolate. Ya está el chocolate de leche, que es un chocolate que tiene sólidos de cacao, manteca de cacao, un poco de leche en polvo y también algunos componentes emulsificantes y claramente azúcar. Y ya están nuestros chocolates oscuros, que oscilan de un 50% de cacao hacia arriba. Entre más cacao tenga, tenemos que tener en cuenta que va a ser más amargo y tiene unas características bien interesantes. Entre más oscuro, más porcentaje de cacao tenga, quiere ver que es más fluido y tenemos que darle una forma de templarlo. Es la misma, solo que lo que varían son las temperaturas. Este se templa a una temperatura diferente que este y que ya lo vamos a ver posteriormente. ¿Vale? Entonces, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta antes de empezar a templar chocolate son algunos factores como el termómetro. Hay dos tipos de termómetro para templar nuestro chocolate, que tenemos el termómetro de punzón, que es este que ponemos en el centro del chocolate y vamos mirando la temperatura de nuestro chocolate. ¿Vale? En nuestros chocolates, cuando los vamos a templar, manejamos 3 temperaturas. Cuando lo fundimos, debemos de tener una temperatura. Cuando lo ponemos en la mesada de mármol, en este caso, va a tener otra temperatura. Y cuando lo remontemos, que va a ser la temperatura de uso, pues va a tener otra temperatura que ya lo vamos a ver con cada uno de nuestros chocolates. Y también tenemos el termómetro de láser, ¿vale? Que para mí es muchísimo más práctico. ¿Por qué? Por 2 cosas fundamentalmente. Primero, porque no lo vamos a ensuciar. ¿Qué me pasaba a mí mucho con este termómetro? Que yo lo pongo en el chocolate y me queda untado de chocolate. Entonces, donde yo lo pongo, eso me va a empezar a untar las demás cosas y me genera un poquito más de desorden. Y es un poco más demorado en llegar a la temperatura que él quiere medir. Este es mucho más rápido y pues no ensuciamos porque directamente tomamos la temperatura con este láser, ¿verdad? Y ahí nos va a marcar la temperatura que está en este momento ese producto y nosotros vamos mediando la temperatura. Es mucho más rápido y como se van a dar cuenta no vamos a ensuciar mucho. Entonces estos son los 2 termómetros, pueden usar cualquiera. Pero lo que más usamos los chocolateros es nuestra temperatura corporal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad que cuando las mamás le van a dar de tomar tetero, siempre prueban la temperatura? O con esta parte del dedo, ¿verdad? Con esta parte de la muñeca o aquí en el labio, para mirar si la temperatura de la leche para su bebé está correcta. ¿Por qué en estas partes? Pues porque es la parte más sensible para nosotros medir la temperatura. Entonces nosotros los chocolateros, pues lo hacemos normalmente acá, medimos la temperatura, tomamos un poco de chocolate, lo ponemos acá y ahí vamos midiendo la temperatura de nuestro chocolate. Esto claramente se logra es con la experiencia, pero de esta manera es muchísimo más rápido hacerlo. ¿Listo? Mucho más práctico, porque hay veces que el termómetro se nos puede descalibrar, ¿verdad? O se nos puede sencillamente dañar. Entonces con nuestra temperatura corporal lo vamos a hacer mucho más rápido, pero sí es algo que lleva un poco más de experiencia. Otra cosa que tenemos que tener clara es, por ejemplo, nuestro material. Si vamos a temperar nuestro chocolate por el método de tableado, que ya vamos a hablar un poco mejor de nuestros tipos de templado de chocolate. Entonces, ¿por qué se maneja el mármol? Se maneja por 2 factores bien importantes. Primero, porque es un material no poroso. Si templáramos en granito y en algunos otros materiales que fácilmente cortando pueden quedar vetas o de pronto un golpe y le quedó un hueco que a veces ni vemos, entonces ahí se pueden acumular bacterias y también se nos puede acumular el chocolate. Entonces, eso es primero por sanidad y segundo y lo más importante por el manejo de temperaturas. Ustedes fácilmente podrían templar el chocolate sobre estos mesones que se trabajan normalmente en cocina, que son de acero inoxidable, ¿verdad? Pero si ustedes ponen algo caliente en ese material, enseguida va a calentarse ese material, va a tomar la misma temperatura de ese material, mientras que el mármol no, el mármol siempre va a mantener más frío que caliente. Entonces, si el mármol está frío y le ponemos un chocolate a unos 48 grados, el mármol no va a llegar a los 48 grados, sino que se va a mantener en su totalidad más frío. Y eso nos va a ayudar a que podamos templar nuestro chocolate con mayor velocidad. ¿Listo? Entonces, por eso siempre recomendamos el mármol. Un consejo que les doy a todos cuando compren su
mesón para empezar en el mundo de la chocolatería, que lo pueden comprar en lugares no siempre de cocina, porque ahí tienden a ser más costosos, sino que pueden ir a estos lugares como los cementerios, que hay todo ese tema de lápidas y demás. Créanme que ahí son 3 veces más económico y es el mismo material. Y ustedes van a poder trabajar chocolatería de una manera más económica. El otro tema es que para fundir nuestro chocolate utilizamos o baño María o microondas. Ambas están bien, pero yo recomiendo el microondas por varios factores. El primer factor es porque es muchísimo más rápido y muchísimo más limpio. ¿En qué sentido? En que pues, no se va a estar llenando de vapor nuestro chocolate. ¿Listo? ¿Por qué no me gusta trabajar con el baño María mucho? Porque ese vapor que le está pegando a la olla, ¿verdad? Donde estamos fundiendo el chocolate, por ejemplo, si yo pusiera esto sobre un baño María, ¿verdad? Todo el vapor va a quedar acá y cuando yo lo saque, lo mezcle y lo ponga sobre mi mesada, pues esto me va a quedar lleno de agua. Entonces eso es incómodo, saben que el chocolate y el agua pues no se la llevan bien, mucho menos cuando vamos a templar chocolate porque el chocolate se nos puede dañar. Y segundo, todo ese vapor es muy difícil controlarle la temperatura, entonces se nos puede llegar a pasar de calor nuestro chocolate. Entonces por eso es mucho más recomendable hacer la buena inversión de tener un microondas. Igual, si ustedes de pronto por el momento no lo pueden hacer, lo que yo recomiendo como hacer un buen baño María es el siguiente. Vamos a suponer que en esta olla, esta es una olla de fuego, vamos a suponerlo, que vamos a fundir nuestro chocolate al baño María. Debemos llenar a una tercera parte de agua. Vamos a poner a fuego y cuando el agua ya esté hirviendo la vamos a apagar o a poner en la llama más bajita y vamos a poner nuestro bowl. Que no haya contacto directo de agua con nuestro bowl, sino que netamente sea el vapor y ese vapor, pues la llama ya va a estar en llama apagada o llama baja, dependiendo del volumen de chocolate que tengamos. Si tenemos poco chocolate, está bien apagada. Si tenemos una cantidad que supera los 400 gramos, sí podemos tener la llama medio baja y vamos mezclando. Pero como les digo, les recomiendo mucho mejor el microondas. Lo otro también es la taza, donde vamos a fundir nuestro chocolate. Muchas veces utilizan vidrio que porque se ve bonito y espectacular, pero ese material yo no se los recomiendo. No deja la temperatura pareja. Y tampoco les recomiendo estos materiales que es como una losa, ¿verdad? Porque se calienta demasiado y nos puede llegar a quemar nuestro chocolate. El mejor material es realmente el que a veces la gente discrimina por lo barato o por lo sencillo que es el material, pero es el plástico para alimentos, ¿verdad? Porque hay plásticos que de pronto botan mucho químico. Un plástico exclusivo para microondas y para alimentos, que tienden a ser mucho más barato que estos otros materiales. Estas tacitas plásticas, estas tazas plásticas son ideales, no se recalientan y equilibran muy bien la temperatura en todo nuestro chocolate. Entonces, esas son las recomendaciones que debemos de tener antes de empezar a templar nuestro chocolate, ¿vale? Lo otro que tenemos que saber, como les hablaba ahorita, es los tipos de templado de chocolate que hay. Tenemos 3 tipos de templado de chocolate. Tenemos el tableado, el sembrado y el baño María, los baño María invertidos. Este último es muy poco práctico, la verdad, pero igual existe, entonces se los voy a comentar. Vamos a empezar por este que yo se los aconsejo que nunca lo utilicen porque es muy poco práctico. Y es básicamente qué hacer. Vamos a hablar de nuestro chocolate oscuro, que es el que normalmente más vamos a trabajar en chocolatería. Y como les decía al inicio, tenemos que manejar estas 3 temperaturas. Entonces, cuando fundimos nuestro chocolate, tenemos que verificar que él llegue a una temperatura, el chocolate oscuro, entre unos 45 a unos 48 grados. Nunca debemos de pasar la temperatura de 50 grados de nuestro chocolate. ¿Por qué? Porque se nos puede llegar a quemar. Decimos, uy, el chocolate me llegó a 52, 53 grados. De pronto no lo vemos quemado, pero van a quedar pequeñas partículas quemadas y cuando lo reutilicemos varias veces nuestro chocolate y siempre estemos superando la temperatura de los 50 grados, cada vez vamos a notar que nuestro chocolate es más pastoso. Si nuestro chocolate es pastoso, lo que pasó fue lo siguiente, que nos excedimos en la temperatura, ¿listo?
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Alguna vez un estudiante me dijo, mira chef, mi termómetro me registra 43 más o menos y el chocolate ya estaba pastoso. Vimos la fecha de vencimiento, estaba bien, era una muy buena marca de chocolate, pero el tema era que después verificamos que el termómetro estaba mal configurado o estaba dañado. Por eso también les recomiendo que utilicemos mucho el tema de nuestro labio. Igual, pero pues si tenemos el termómetro en full funcionamiento, pues no vamos a tener ese problema. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata? El tipo de templados. Los templados, ¿qué es lo que estamos buscando? Es fundir nuestro chocolate, en el caso del chocolate oscuro, a unos 48 grados me parece a mí perfecto. Luego, lo que vamos a buscar es coger el 80% de nuestro chocolate y le vamos a bajar la temperatura a unos, siendo el chocolate oscuro, a unos 27, 26 grados. Después vamos a remontar ese 80% de chocolate a 27 grados con nuestro chocolate, con nuestro 20% restante. Igual ya lo vamos a ver ahorita de una manera más práctica. Y todo eso va a quedar a 32 grados. ¿Listo? Entonces, en el baño María inverso, ¿qué es lo que se consigue? Básicamente eso. Fundir nuestro chocolate a baño María, ¿verdad? Como lo habíamos visto, a unos 47 grados. Cuando lo fundimos a esta temperatura, buscamos un baño María inverso, o sea que sería, en vez de agua caliente, cubos de hielo y lo vamos revolviendo hasta que la temperatura de nuestro chocolate baje a unos 31, 32 grados, que en el caso del chocolate oscuro sería la temperatura ideal de uso. Ese es el primer método templado, que como les digo, a mí me parece muy ineficiente. El segundo es el sembrado. ¿De qué se trata el templado por método de sembrado? Que básicamente tenemos nuestro chocolate, ustedes ya decidieron fundir 1000 gramos de chocolate, entonces lo que hacen es fundir 800 gramos de chocolate y vamos a buscar la temperatura, en el caso de nuestro chocolate oscuro, de unos 48 grados, ¿verdad? Cuando tengamos ese 80% de chocolate fundido, o sea, estos 800 gramos a unos 48 grados, ese otro 20%, que en este caso serían 200 gramos, lo mezclamos con nuestro chocolate ya fundido y lo vamos a mezclar. ¿Listo? Que como les digo, ya lo vamos a ver de una manera más práctica. Y lo vamos a mezclar hasta que busquemos la temperatura de 31 y 32 grados, que sería la temperatura de uso. Y ese sería el método sembrado. Yo les recomiendo que cuando utilicemos ese método, que el chocolate que vayamos a agregar sea chocolate directamente de la empresa, que viene ya templado de la empresa. O sea, sí, este chocolate ya viene templado. Muchos me dicen, chef, si tengo el chocolate ya templado, ¿lo tengo que volver a templar? Claramente. Estos chocolates que compramos ya de empresa, ellos ya lo tienen templado desde la empresa. Lo que pasa es que cuando lo fundimos, la manteca de cacao, los cristales que estábamos hablando ahorita, se van a distensionar entre ellos. O sea, se van a fundir. Entonces necesitamos recristalizarlo, o sea, hacer este proceso que ya hemos hablado, para que él vuelva a quedar equilibrado nuevamente. Porque le vamos a cambiar la forma, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que ahorita lo tenemos aquí en moneditas, o en goticas, o en bloque, como venga, pero lo vamos a fundir porque le queremos cambiar la forma, bien sea para una barra, bien sea para un bombón, una figura o demás. Entonces, al cambiarle la forma, lo vamos a fundir. Al fundirlo, pues vamos a desequilibrar esa estructura de la manteca de cacao, por eso toca volverlo a templar. Así que si ustedes templaron ya su chocolate, pero nuevamente se les cristalizó, sí, hay que volverlo a fundir, y si lo vuelven a fundir, pues hay que volverlo a templar. Esto es bien importante. No crean que porque ya lo templaron y se les cristalizó y lo van a volver a fundir, no hay que volverlo a templar. Hay que volverlo a templar para tener un correcto uso de nuestro chocolate. ¿Listo? Y este chocolate que ya viene templado de fábrica, pues ya tiene los cristales totalmente equilibrados. Entonces, ¿por qué se llama método sembrado este segundo método del que estábamos hablando? Es que este 20%, cuando se lo agregamos a nuestro chocolate ya fundido, esos cristales que ya estaban formados se van a multiplicar dentro de nuestro chocolate y nos van a templar todo el chocolate. Este método también es muy usado, pero yo no lo recomiendo para grandes cantidades, o sea, más de 500 gramos, la verdad ya se empieza a complicar un poco, y después de 1000 gramos es realmente muy difícil hacerlo. Por eso el mejor método es el método tableado,
que es el que vamos a ver a continuación. Igual también vamos a ver el método sembrado para que lo entiendan un poco mejor. Así que vamos a empezar a templar nuestro chocolate.